El domingo pasado estuvimos hablando que Jesús está construyendo su iglesia. Él levantó un movimiento hace 2000 años que nadie lo ha podido detener. Y este movimiento hoy se encuentra en todo lugar y este movimiento se llama la iglesia. La iglesia no es el edificio, la iglesia es la agrupación de aquellos que han puesto su fe en Jesús como Señor y Salvador de su vida. Ahora nuestra iglesia tiene una visión hacia dónde nosotros estamos yendo como iglesia y vamos a poner aquí 3 pasos que vamos a dar como iglesia en cuanto a la visión que Dios nos ha dado. Pongamos la foto aquí. Somos un movimiento y en este movimiento buscamos alcanzar, reflejar y transformar. Alcanzar, es Dios nos alcanzó, Dios llegó a tu vida, Dios nos alcanzó para alcanzar a otras personas ahora a través de nosotros. Reflejar, Dios desea que nuestra iglesia refleje nuestra comunidad, alcance niños, jóvenes, gente casada, gente soltera, gente de todo país pueda ser reflejado en su movimiento. No solamente Dios desea alcanzar, sino Dios desea también transformar. Es cuando llega Jesús a la vida de alguien, Dios también anhela transformarlo. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en el primer paso, que es alcanzar. Y Mateo nos va a dar un dato muy interesante que, siendo sincero, yo no lo había visto antes. Mateo capítulo 16, versículo 13, escribe este versículo y vamos a acercarnos como una lupa para poder ver algunos detalles. Y dice así Mateo: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y quiero que notes algo bien interesante que detalla aquí Mateo. Es el lugar exacto donde Jesús se encontraba junto con sus discípulos para lanzar su visión. Y el lugar se llama Cesarea de Filipo. Es el lugar intencional que Jesús seleccionó para hablar acerca del movimiento que va a comenzar. Yo recuerdo cuando llegué aquí, casi selecciono un lugar donde vivir que no tenía buenas escuelas, que era un vecindario no adecuado, realmente era terrible. Gracias a un amigo pude darme cuenta que estaba seleccionando equivocadamente el lugar. Y gracias a él pude seleccionar un lugar donde había buenas escuelas y donde era un vecindario tranquilo para vivir. Estoy seguro que si hubiese vivido en la época de Jesús, yo no hubiese seleccionado Cesarea de Filipo como el lugar para vivir. Ahora veamos un poco acerca de Cesarea de Filipo. Veamos la ciudad. Vamos a ver aquí la foto de la ciudad. Cesarea de Filipo era un pequeño pueblo que Herodes Felipe lo engrandece y lo hace hermoso. Y lo construye bajo las faldas del monte más grande que se encuentra en Israel, que es el monte Hermón. Ahora, esta ciudad, pues, es una ciudad grecorromana, con toda la cultura de la Grecia antigua, y tenía ahí a un dios conocido como el dios Pan. No es el pan que nosotros comemos, por si acaso, ¿no? Voy a explicarlo más adelante. Y en esta ciudad también se encontraba una cueva que daba hacia un lugar que tenía mucho significado para ellos. La ciudad se encontraba como a 40 kilómetros del mar de Galilea. Así que alguien que quería llegar al mar de Galilea le tomaba 40 kilómetros. Fue el lugar más al norte que Jesús fue. Vamos a ver un poco quién era el dios Pan y vamos a ver una foto. Esa es la representación del dios Pan, que era mitad hombre y mitad cabra. Era realmente algo horrendo y la gente lo adoraba en ese lugar.
Cesarea de Filipo era un lugar de mucha idolatría y tenían a este Dios como el Dios principal, uno de los dioses principales. Era el Dios sobre los pastores, sobre los cultivos, sobre la fertilidad y sobre la sexualidad masculina. Realmente era el Dios, uno de los dioses más notados en Cesarea de Filipo. Cuando tú caminabas por Cesarea de Filipo, podías encontrar 14 templos para diferentes dioses. Vamos a ver un poco la idolatría. Vamos a poner la siguiente foto para ver un poco la idolatría que existía en Cesarea de Filipo. Y quiero que notes algo interesante que nos da esta foto. Nos muestra aquí dos templos. Un templo es el templo que creó Herodes el Grande, el papá de Herodes Felipe, para César Augusto, para el emperador. La gente entraba ahí para adorarlo como un dios. Otro templo es el templo de Zeus. Quienes han podido viajar y ver estos templos son realmente impresionantes, muy grandes, diseñados de una manera que a alguien lo deja con la boca abierta. Y otros lugares eran lugares de adoración al dios Pan y tenían la entrada a la cueva donde ellos pensaban que daba a un lugar inframundo. Pongamos la siguiente foto. Esta es la cueva. Y se pensaba que en invierno los dioses se encontraban dentro de la cueva. Pero en primavera, cuando de la cueva empezaba a brotar el agua y salía como un manantial, pongamos la siguiente foto, y ahí está ya en la época de primavera y empieza a salir el agua, la gente pensaba que los dioses estaban activos y entonces ¿qué hacía la gente de Cesarea de Filipo? Hacía sacrificios en este lugar y hacía cosas horrendas en la puerta, en la entrada de la cueva como una adoración a los dioses de esa época. Realmente era un sitio muy perverso, un sitio demoníaco, un sitio donde había mucha idolatría, un sitio donde un judío temeroso de Dios no se acercaba a ese lugar. Un rabino nunca llevaría a sus alumnos a Cesarea de Filipo. ¿Tú escogerías Cesarea de Filipo para ir y tener un retiro espiritual? No lo creo. No creo que nosotros como iglesia seleccionaríamos Cesarea de Filipo para que sea un lugar donde vamos a crecer de manera espiritual. Pero quiero decirte algo, Jesús no vino a este lugar por equivocación. Él seleccionó este lugar oscuro, este lugar terrible para lanzar su movimiento y fue a donde ahí él dijo, voy a construir mi iglesia y las puertas del infierno no podrán contra ella. La pregunta es, ¿por qué Jesús seleccionó este lugar? Que ni siquiera un judío temeroso de Dios lo seleccionaría. Marcos capítulo 2 nos va a dar la respuesta y va a decir lo siguiente. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, les preguntaron a sus discípulos, ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oírlos, Jesús les contestó, no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los religiosos de aquella época se escandalizaron cuando vieron a Jesús cerca de la gente pecadora, comiendo con ellos. Para ellos eso era un escándalo sumamente grande. No era algo fácil de asimilar para un judío estar viendo este cuadro de Jesús junto con los pecadores. Un judío se alejaba de Cesarea de Filipo, ni siquiera se imaginaba acercarse a ese lugar y era gente que se alejaba de la gente pagana. Por eso fue sumamente fuerte el cuadro que ellos vieron cuando contemplaron a Jesús sentado y comiendo con gente pecadora. Pero Jesús tenía claro cuál era la misión de su vida. La misión de la vida de Jesús era alcanzar gente diferente de él.
Ese era su misión. Por eso Él vino a este mundo. Por eso Él estuvo aquí en la tierra, para alcanzar a la gente que era diferente que Él. Jesús dijo: yo no he venido para sanar a los que se consideran sanos. Yo he venido por los enfermos. Yo he venido por aquellos que se consideran pecadores. Dios no ha venido a buscar a los que se consideran que están bien con Dios, sino ha venido a rescatar a los que reconocen su pecado y reconocen que están lejos de Dios. Recuerdo el día que reconocí que yo estaba lejos de Dios, que creía en Dios, pero que no tenía una relación personal con Dios. Ese día Dios me alcanzó. Dios llegó a mi vida. Si tú crees que estás bien con Dios solo porque crees en Dios, no te estás dejando alcanzar por Dios. Jesús vino y vivió en este mundo para alcanzar gente diferente de Él. Jesús se rodeó de gente pecadora, de gente que tenía diferentes estilos de vida, muy diferente de Él, porque a Él le importaba alcanzarlo. Y a Él le importa tanto el mundo entero, que Él vino a este mundo para alcanzar a cada persona y derramó su sangre, como hoy día lo hemos recordado a través de la cena del Señor, porque le importa a cada persona que camina en este mundo. Ahora quiero decirte algo. Toda persona que ha sido alcanzada por Dios, toda persona alcanzada por Dios ha sido transformada por Dios. Hay una canción compuesta por un cantante que tiene un ritmo con mucho sabor, especialmente para los jóvenes. Él se llama Funky y él ha compuesto una canción titulada Es Imposible. Quiero que escuches esta canción. Escucha lo que dice. Solo vamos a poner una frase, así que presta atención para escuchar esta letra de lo que él compuso en esta canción. Es imposible. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo. Es imposible chocarse con esa cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Es una realidad. Jesús alcanzó gente diferente de Él para transformarlos. ¿Puedes ponerlo acá, por favor? Jesús alcanzó gente diferente de Él para transformarlos. ¿Recuerdas un Zaqueo que había robado? Cuando Jesús lo alcanzó, ¿qué pasó con Zaqueo? Fue transformado. Y él, que había vivido una vida robando, devolvió todo y devolvió cuadruplicado. Pedro, un pescador que nadie podría creer que podría ser un gran líder, se convirtió en uno de los principales líderes de la iglesia cristiana, un gran predicador. Pablo, el perseguidor de la iglesia, se convirtió en un misionero transformado por Dios de una manera maravillosa. La mujer samaritana, una mujer que vivía una vida inmoral, fue transformada por Jesús y se convirtió en una mujer valiente que habló de su fe con toda la gente de su pueblo. Cuando Jesús llega a nuestra vida, Él nos transforma. Él transforma la vida de las personas. Comienza y se inicia un proceso de transformación. Pero lo interesante es lo que te voy a decir en este momento. Lo interesante es que Dios nos ha delegado a nosotros la misión de Jesús. Te lo repito. Lo interesante es que Dios nos ha delegado a nosotros la misión de Jesús. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Mira lo que te está diciendo a ti y a mí, a los que somos seguidores de Jesús, a los que un día hemos puesto nuestra fe en Jesús. Nos dice lo siguiente: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Y eso es algo directo que Dios nos está llamando y nos llama embajadores de Él. Tú y yo, aquí en la tierra,
somos embajadores de Dios. Y somos hechos embajadores de Dios, ¿para qué? Para hablar en nombre de Dios a la gente. Y pedirles que en nombre de Cristo se reconcilien con Dios. Quiere decir que la misión que Jesús tuvo en la tierra se te ha delegado a ti y a mí. Se nos ha delegado la misión. Dios nos llama a alcanzar gente con el Evangelio de Jesús para que experimenten la transformación de Dios. Tú no eres responsable de transformar a otras personas. Yo no soy responsable de transformar gente. Mi responsabilidad es alcanzarlos con el Evangelio de Jesús. Y la responsabilidad de Dios es transformar a la gente. Dios te ha delegado esta misión. Esta misión Dios nos lo ha dado. Dios anhela y desea que de nuestra boca salga alabanzas a Dios. Pero Dios también anhela que de nuestra boca salga el Evangelio de Jesucristo. Dios anhela que nuestros oídos presten atención a su palabra, pero también Dios anhela que nuestros oídos escuchen a la gente que necesita de Dios. Somos gente que ha experimentado el amor extraordinario de Dios para compartir de ese amor extraordinario con otras personas. ¿Sabes? Quizá tú dices, pero yo vivo en Dallas, en una ciudad segura, en una ciudad tranquila. No se compara con Cesarea de Filipo, como hemos hablado el día de hoy. ¿Tú piensas realmente eso? ¿Que Dallas es una ciudad segura? ¿Una ciudad que realmente no es como Cesarea de Filipo? ¿Sabías que Texas ocupa el segundo lugar en Estados Unidos de tener clubes nudistas? ¿Sabes que mujeres y niños son explotados en Dallas, comprados y vendidos como objetos sexuales? ¿Sabes que hay un estimado de 400 jóvenes están en las calles prostituyéndose y hay todo un comercio y gente que ha hecho eso como algo horroroso realmente? ¿Sabes que la edad promedio de los jóvenes que están en esto son de 13 años de edad? Realmente la situación que vivimos, aunque no la vemos, es terrible. ¿Sabías que la tasa de divorcio sigue en aumento? ¿Sabías que los especialistas dicen que la gente que sufre de problemas emocionales y mentales se ha cuadruplicado por la situación de la pandemia? Esta es la realidad que está alrededor de nosotros y que no lo vemos, pero está alrededor de nosotros. No sé si tú tuviste la oportunidad de conocer a María Kisi. Ella estuvo trabajando en el staff de nuestra iglesia por unos 2 años, si mal no recuerdo. Ella estuvo coordinando varias cosas para Ventri en español, pero el día de hoy ella está dedicada a tiempo completo en una organización que se llama Poemia. ¿Sabes? Esa organización trabaja con mujeres que han vivido en la calle, que se han prostituido en la calle, y las alcanza con el Evangelio de Jesús, con el extraordinario amor de Dios. Pero luego esta organización les acompaña para la transformación que Dios desea hacer en sus vidas. Y luego estas mujeres pueden encontrar trabajo, pueden encontrar una vivienda y pueden empezar a vivir una vida saludable. Pueden sanarse de todas las heridas. Pero ¿sabes por qué? Porque hay mujeres con vidas destrozadas que ahora son transformadas y viven como mujeres que realmente pueden insertarse en la sociedad y vivir de manera saludable con otras personas. Porque hay una persona como María Kisi que de manera intencional se acerca a ellas para hablarles del amor de Dios. No es una tarea fácil. Hay gente que te va a rechazar cuando tú te acercas, pero hay otra gente que te va a escuchar y va a tener la oportunidad de ser alcanzado por el amor de Dios y vivir una vida nueva, vivir una vida transformada,
Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a alcanzar a la gente con el Evangelio de Jesús para que Él los transforme, para que Dios los transforme. Mi sueño es que la gente ansiosa pueda encontrar paz, que la gente agotada pueda encontrar el verdadero descanso, que la gente en crisis matrimonial pueda encontrar sanidad y fortaleza, que la gente que no encuentra propósito y sentido a su vida pueda encontrar el verdadero propósito de su vida. Pero todo eso se puede lograr cuando tú y yo cumplimos la misión que Dios nos ha dado, que es alcanzar a la gente con el Evangelio de Jesús para que puedan experimentar la transformación que Dios quiere hacerlo. Si te han entregado una tarjeta en la entrada que se llama la tarjeta Alcanzar, pues sácala en este momento y te voy a explicar brevemente lo que vamos a hacer. La idea es, Dios nos ha dado una misión. Dios nos ha dado la misión de alcanzar personas con el Evangelio de Jesús. Nuestra misión no es transformarlas, esa es la misión de Dios. Y hoy, delante de Dios, podemos poner en esta tarjeta a 3 personas. A 3 personas necesitadas de Dios para que Dios las alcance a través de nosotros. Me comprometo con Dios en alcanzar con el Evangelio de Jesús y hay 3 espacios. Y ahí puedes poner el nombre de 3 personas que Dios va a poner en tu mente, que Dios va a poner en tu corazón, que necesitan de Dios. Y te damos 3 pasos. Ora por ellas. Segundo, háblales de Jesús. Tercero, invítalos. Dice Marcos 16:15, Jesús les dijo, vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. Esa es la misión que Dios nos ha dado. Pongámonos de pie. Yo me quiero comprometer en orar por las 3 personas que Dios pone en tu mente y en tu corazón. Así que cuando tú escribas a las 3 personas, luego puedes tomarle una foto y mándalo por correo electrónico para que nosotros aquí en la iglesia podamos orar por estas personas para que Dios las alcance. Y vamos a estar orando por ellas. No es tu tarea transformarlas, no es tu tarea convencerlas, solo tu tarea es hablarles acerca de Jesús. Dios quiere levantar un movimiento a través de la iglesia. Oremos. Padre poderoso, Padre que estás en los cielos, hoy nos has mostrado algo que antes no veíamos. Cuando Jesús lanzó su movimiento, lo lanzó de la ciudad más oscura que uno podía imaginarse. Y lo lanzó desde ese lugar con la intención que los discípulos entendieran que tú quieres alcanzar a todos con tu evangelio. Padre, hoy tú nos has dado esa misión ahora a nosotros. Somos embajadores de ti aquí en la tierra. ¿Qué tal nombre nos has dado? Embajador de Dios. Y nos has dado ese nombre para que entendamos que estamos aquí en la tierra para algo más grande, para un movimiento más grande que cualquier movimiento que existe acá en la tierra, que es llevar el evangelio de Jesús a cada persona que tú pongas alrededor de nosotros. Por eso, Dios, ayúdanos a ser valientes hoy día y a tomar esta tarjeta y pedirte que nos ayudes a tener claridad de quiénes son las 3 personas que tú deseas que nosotros alcancemos con tu evangelio. Y serás tú obrando en sus vidas. Y serás tú transformando sus vidas. Gracias, Padre Santo, por habernos traído hoy día. Gracias por el reto que nos has dado. Y Padre, ayúdanos a recordar por qué estamos aquí en la tierra. No solo para disfrutar de tu amor, sino para que otros también disfruten de tu amor. Te bendecimos, te alabamos y hoy salimos de aquí
entendiendo la misión que tú nos has dado. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que tengan una linda tarde. Bendiciones mil.